Penalista es Mar Mariel, está en la Facultad de Ciencias, pues ustedes ya lo conocen, sobre todo sus grupos. Casual de los trajo. Y nos va a hablar sobre relaciones explícitas entre la estructura de bifurcación y los patrones de expresión de canales iónicos en células excitadas. Bueno, gracias por su paciencia y por su aguante. Yo sé que a esta hora y después de comer la ranchera que estuvo tan buena, está un poco difícil sentarse a escuchar una plática. Entonces, voy a tratar de hacer las cosas un poco movidas como para llegar al tema principal. Y en principio lo que voy a hacer es dar una introducción muy general a una manera de pensar en la excitabilidad que medio que combina principios biofísicos con geometría, con un par de otras cosas. Y después les voy a enseñar dos ejemplos de cómo utilizar los modelos que voy a introducir para resolver los problemas en los que trabajamos hace poco y que sirven para una serie de problemas en los que estamos trabajando ahora. Si alguien no entiende algo, pues interrúmpame, y si no terminamos, el mensaje se los doy más o menos ahorita, de todas maneras les voy a dar durante la plática, entonces espero que no haya ningún problema con eso. Bueno, entonces con eso empezamos. Antes de que pase otra cosa, le iba a poner ahí desagradecimientos por el rollo del cambio de horario, pero ya no me dio tiempo. No, pero en serio, gracias por la invitación, gracias por todo lo que vino con la invitación y por la paciencia de nosotros. Vale, entonces, antes que nada, quería hacer una descripción, no quiero que sea una comercial, pero quería decirles más o menos como en dónde está todo lo que van a ver todo lo que van a ver en unos minutos, ¿no? O de qué sirve. Entonces, en principio, la intención era hacer un agradecimiento a las personas con las que trabajo, pero de ahí salió la idea de más o menos poner en contexto todo. Entonces, el grupo del 232 está compuesto por algunos individuos que ustedes han visto por aquí, que traen perro y niños y todo, ¿no? Y ellos están trabajando en una serie de problemas que están relacionados todos con la excitabilidad celular, en particular en neuronas, pero no necesariamente. Entonces, por ejemplo, está Carlos Andrés Gil por aquí, seguramente. Eso sí está. Es que el otro día estaba yo diciendo nombres y no estaba nadie. Entonces, Carlos Andrés Gil trabaja, por ejemplo, en biofísica, metabolismo, cosas que tienen que ver con excitabilidad, pero en músculos, porque estamos haciendo una cosa que tiene que ver con el metabolismo, entonces páncreas, músculos, hipálamo. Entonces, de las entes hipotalámicas también están Itzel Trejo, que no vino, pero que hace registros en el laboratorio de actividad hipotalámica en redes. Están Alfredo y Alejandro, que andan por ahí, que ellos están haciendo la otra parte que tiene que ver con páncreas e hipotálamo. De la parte más biofísica en células, pero ya extendiendo lo que van a ver hoy a nivel de redes, está trabajando César Flores, Olín Castañeda y Lorenzo Martínez. Te prometí, está trabajando en una extensión, en una comparación que es necesaria, que tiene que ver con una parte estrictamente matemática de los modelos que van a ver. Yo no utilizo modelos de Cushing-Husky, nosotros derivamos unas ecuaciones que están basadas en principios termodinámicos, y entonces Lorenzo está trabajando en una parte que tiene que ver con una justificación al respecto. Entonces esa es la parte como más de la biofísica y la matemática a nivel de una sola célula. Y luego hay otras personas que están trabajando a nivel un poco más general, nivel de microcircuito, entendido como decenas o tal vez centenas de neuronas. Y eso es porque los experimentos que estamos haciendo y porque la filosofía de trabajo que tenemos es que pensamos que la biofísica influye en la actividad de las redes de células, pero queremos ver el brinco en el nivel inmediato de organización biológica. Y noten que no estoy diciendo escala. Por favor de no confundirlo en ningún momento con eso. O sea, que nos estamos fijando en el nivel de organización biológica siguiente. Entonces, es un rollo histológico, y ahí está Noé Plasencia, que él sí se pasó, él estaba haciendo cosas de epilepsia en registros externos, pero está haciendo cosas de gráficas, y por eso en parte se nos hizo interesante su proyecto. Martín García está trabajando en una parte que tiene que ver con cómputo distribuido, porque estamos tratando de implementar modelos en redes, modelos ya grandes, son biofísicos, pero tardan un poquito en correr. Y luego están Carlos Gonzalo y Roberto García, que apenas van empezando sus posgrados en maestría y doctorado respectivamente, que van a hacer cosas relacionadas al análisis geométrico y a la dinámica de mapeos basados en el análisis geométrico con la geometría de neuronas. Entonces la idea general es que
Si a las neuronas ustedes en un modelo las piensan como entes biofísicos que tienen mecanismos de generación basados en cosas que tienen que ver con iones, termodinámica y cosas por el estilo, y ahora ponen redes juntas, la idea es que ustedes podrían tratar de describir, eso es lo que pensamos nosotros, las reglas por las cuales uno puede ver actividad tipo A, B y C, dependiendo de los motifs de gráficas que uno pueda construir, y eso es basado en la conectividad sináptica y de ahí pruebas funcionales, etc. Entonces, de eso no voy a hablar, tal vez la reunión siguiente haya ya algunas otras cosas que tengan que ver con esta parte del trabajo que estamos haciendo. Y luego también hay partes matemáticas que han sido muy interesantes de juego, pero han resultado excelentes, además las sesiones han sido muy divertidas. Entonces está Guillermo Licón, que por cierto ya se nos va a Inglaterra, esperemos que regrese, y Augusto Cabrera, que anda por aquí también, con el que estoy haciendo un trabajito que tiene que ver con reescribir una parte de los modelos de dinámica de apertura de canales de iones que pensamos que necesitan una reposada. Entonces, las personas con las que hago experimentos están aquí Elvira Galarraga, José Vargas, y luego Ayani Fuentes y Rafa Peña Miller, que no son sobre neuronas, pero sí son experimentos sobre excitabilidad, porque nos interesa también la regulación de transcripción en donde hay procesos excitables. Y Tatiana Fordelicio y Jenny McKiernan, que están en la Facultad de Ciencias. Junto con ellas, soy director de un laboratorio de neurofisiología y imagenología cuantitativa, entonces vayan a dar una vuelta a la Facultad de Ciencias un día y les damos un tour. Y Alessio Franzi, que también anda por aquí, sí anda por aquí, con el que estoy trabajando en un proyecto junto con Alfredo que tiene que ver con regulación de transcripción y excitabilidad. Entonces, hay gente excitable por aquí. Y por supuesto el profesor Vinicio, que es mi compañero de oficina, que nos aguanta todo. Pues bueno, ya está, ya conocen los laboratorios, ¿no? Sale, entonces, como decía Rafa, me voy a trepar en su tren de pensamiento, primer acto, ¿no? Entonces vamos a hablar de células excitables un momento, como para ver de qué va el asunto que vamos a ver después. Entonces, al principio, habría que preguntarse qué es una célula excitable, porque no sé si ustedes sepan o si se lo han preguntado, pero la excitabilidad per se no está definida, es un concepto que sigue abierto a debate. Hay clasificaciones y en el contexto de la bioquímica las personas dicen una cosa, en el contexto de la excitabilidad celular en fisiología las personas dicen otra, y hay desacuerdos. Entonces, en principio, quédense con esta definición: una célula excitable es una célula que bajo ciertas perturbaciones no enseña mayores cambios y de hecho regresa a un estado que ustedes pueden llamar reposo, pero bajo perturbaciones adecuadas, que no necesariamente son, en este caso por ejemplo, incrementos, pueden ser de otros tipos, hay un comportamiento pulsátil. Entonces, dependiendo de la variable que ustedes estén midiendo, pueden ver pulsos, y lo que uno saca de ahí es que hay un fenómeno ahí que involucra escalas de tiempo que son más rápidas con respecto a las escalas de tiempo que uno ve cuando se ve un regreso al reposo como aquí. Entonces, es muy claro aquí que hay una escala de tiempo rápida, que es la que se ve cuando sube y cuando baja el potencial. Este es un potencial. Y hay otra que debe de tener que ver con los procesos de recuperación que están involucrados en hacer que sube y que después se baja. Y ahorita vamos a ver más detalles de eso. Este tipo de sistemas se ven en la regulación de transcripción de operones inclusive en pares de promotores contra represores, y etcétera también. Ese es parte del trabajo que estamos haciendo con Ayani y con Rafa. Bueno, estos sistemas además tienen otra propiedad que se ha visto en casi todos los que yo he visto al menos, y es que exhiben bifurcaciones en las cuales estos pulsos pueden de hecho convertirse en una conducta repetida, ¿no? Entonces hay ciclos límites. No es todo, vamos a ver un poco más detalles al respecto. Entonces, quiero que noten, por si acaso en algún lugar habían escuchado que los potenciales de acción son producto de una bifurcación, pues no es cierto, más bien los potenciales de acción son el producto de tener un comportamiento excitable, y si hay las condiciones adecuadas, son una de esas potenciales de acción repetitivos que pueden ustedes pensar, son una bifurcación con respecto al estado anterior en el que había un punto fijo asintóticamente estable, ya hablamos de matemáticas, ¿no? Y ahora hay un ciclo límite asintóticamente estable, ¿sí? Pues bueno, vamos a entrar en más detalles por ahí. De lo que estaba hablando es precisamente esto. Entonces piensen por un momento en un plano fase en el que tengan una variable que es de interés, que es el potencial transmembrana. Es esta variable que ven aquí contra el tiempo, en todas estas. Y en este lado tienen otra variable que por ahorita pueden pensar como una variable de recuperación, que es más lenta, que cuando B crece, cuando el potencial crece, la otra variable crece, pero al crecer la segunda variable,
B tiende a bajar, ¿sí? Entonces, por eso se llama variable de recuperación y tiene que ser más lenta que B, porque si no, no habría subida, ¿no? Primero tiene que subir el sistema para después pues, bajar. Aquí lo que tienen es un ejemplo de cómo el sistema regresa a su equilibrio, ¿no? Aquí está la estabilidad asintótica y la perturbación pues, es nula, casi no hay nada. En este caso ven como si la perturbación es pequeña, el regreso es con una trayectoria corta, si la perturbación es un poquito más grande, que sería esta otra, ¿no? Entonces el regreso es con una trayectoria larga, que de todas maneras involucra un pulso. Y en este lado ya ven la bifurcación, aquí lo que tienen es un punto fijo, que es asintóticamente estable. En este caso el punto fijo ya no es asintóticamente estable, y ahora lo que tienen es una órbita periódica, ¿no? Entonces eso me refiero con la bifurcación. Sale. Entonces, el único punto que quería hacer para demostrarles esto es que todas esas dinámicas de las que estoy hablando, de hecho son un zoológico. Esa es una ilustración extremadamente simplista de cómo es la dinámica neuronal. Y una de las formas en las que ustedes podrían inferir que no sería tan fácil empezar a estudiar este tipo de cosas es que si se fijan en las formas que tienen las neuronas que uno puede encontrar en cualquier sistema nervioso, en este caso casi todas estas son neuronas del vertebrado, en ratones en específicos, pues hay una gran cantidad de formas. Entonces, todos estos ustedes pueden pensarlos como cables en los cuales se propagan señales eléctricas, señales como las que les acabo de enseñar. Entonces, de hecho, si se fijan en la dinámica de potenciales de acción solo en neuronas, ustedes pueden ver también una diversidad que pudiera ser abrumante si ustedes quieren, si tienen tendencias como de clasificadores, ¿no? Entonces, lo que sí pueden observar es que está este juego entre escalas distintas de tiempo. Entonces hay fenómenos que son claramente rápidos comparados con otros dentro de la misma traza temporal, como por ejemplo aquí, ¿no? O versus estos, ¿no? Que hay un fenómeno que pudiera ser rápido si ustedes piensan en la subida, pero luego allá arriba, si ustedes hacen un acercamiento, de hecho hay potenciales de acción chiquitos. Este es un somatotrofo, una célula pituitaria que secreta hormonas. Por ejemplo, es una célula, casi seguramente una célula en el núcleo estriado, ¿no? Entonces, aquí lo que tienen son varios potenciales de acción que van como surfeando sobre una ola y dadas ciertas condiciones biológicas, los potenciales regresan y hay un periodo de descanso, después del cual otra vez vuelve la actividad y eso pues se repite. Eso también se ve en células que controlan músculos, como los que hacen que ustedes puedan mover la lengua cuando respiran. Ahorita todos ustedes están respirando y están relajando y contrayendo un músculo que mueve su lengua para atrás y para adelante para que ustedes puedan meter aire, ¿no? Ese tipo de actividades las tienen neuronas de estas que controlan esos músculos. Entonces, ahí hay otros ejemplos. Entonces, esos potenciales de acción también los producen otras células, no nada más las neuronas. Entonces, por ejemplo, en el páncreas hay células que se llaman células beta, y hace poquito, por culpa de Hill, aprendimos que las células alfa también son excitables, entonces también producen potenciales de acción en una escala de tiempo un poquito distinta. Estos potenciales de acción tienen una duración de menos de 2-3 milisegundos cada uno, aunque hay excepciones, y estos otros pueden durar 5, 10, 15 milisegundos dependiendo de cuándo se fije uno y en qué células. Entonces, la excitabilidad no es nada más una cuestión de neurona, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahí, pues ya vimos más o menos cuál es el fenómeno y la idea es que está diverso y hay formas de clasificarlo, ¿no? Entonces, vamos a meternos un poquito con detalles. Entonces, dos ejemplos a nivel sistémico de por qué estas cosas son importantes. Entonces, en principio, si ustedes le dicen a cualquier niño, por ejemplo, a ver, es que hay células en el cuerpo que producen pulsos eléctricos y eso le permite al cuerpo comunicarse de un lugar a otro en una escala de tiempo corta, ¿no? La primera idea que a muchos se les ocurre, como a Alejandro, fue, o sea que si una jirafa pone la mano en la estufa, entonces eso le dice a la jirafa rápido que puso la mano en la estufa, ¿no? Y eso quiere decir que si la jirafa puso una patota, que es largota, eso va a retrasar mucho esa señal comparado con si tú pones la mano, ¿no? Y sí, ¿no? Hay toda una bola de factores que hacen que esa conducción eléctrica y que esa señalización sea óptima o deje de serlo, y de hecho hay patologías de interés. Y además hay sistemas exquisitamente diseñados para que esa conducción con esos retrasos específicos de los que les estoy hablando, de hecho funcione
de formas específicas, y si uno perturba el sistema de tal manera que sus retrasos sean afectados, el sistema puede causar problemas al organismo completo. O sea, aquí hay un ejemplo. Tienen el corazón, aquí tienen los dos atrios, los dos ventrículos, y lo que ilustra este diagrama es que es el sistema de conducción del corazón. En el sistema de conducción del corazón hay una región que se llama nodo sinoatrial, a la que voy a regresar dentro de unos minutos, que se supone que es el marcapasos del corazón, porque allí se producen potenciales de acción que se supone que son los primeros en una cadena de potenciales de acción que se producen en todo el corazón, que resultan en contracción, que resultan en expulsión de sangre hacia el torrente sanguíneo. Entonces la idea es que el primer potencial de acción se observa en el nodo sinoatrial, que está, no sé si se ve, pero es azulito esta parte. ¿No? Es una región que al menos en nosotros mide menos de 1 milímetro, es chiquitita. Y de ahí se conduce más o menos en este orden. Va primero al atrio derecho, también por la pared entre los atrios hacia el atrio izquierdo. Eso produce una contracción a nivel de atrios. Y luego, mientras todo eso está pasando, también se propagan los potenciales de acción hacia los ventrículos, pero se propagan así. Y de hecho, la propagación, si ustedes se fijan en la parte epi, la parte endo, o sea, la parte de afuera y la parte de adentro del corazón, también hay un orden allí. Si ustedes se preguntan, pues, ¿cómo son esos pulsos? Para empezar, los pulsos así se ven. Entonces, este es un esquema, pero es más o menos realista, de cómo se ven los potenciales de acción en el nodo sinoatrial, en el músculo atrial, y de ahí al nodo AD, que está aquí, que es la entrada a un sistema de conducción más grande con unas cosas que parecen neuronas que se llaman células de Purkinje, y de ahí a los ventrículos. Entonces, lo que pueden ver ustedes es que hay cierto retraso, y ese retraso se va dando conforme vamos avanzando en el sistema de conducción. Entonces, es una producción de... Todos estos son potenciales producidos periódicamente. ¿Por qué no son también el cerebelo? Sí, también, nada más que son un poquito de síntesis, las descubrió obviamente el mismo cuate. Ok. Sí. Sí, y esas células son como muy famosas, ¿no? Las células Purkinje del cerebelo. Bueno, entonces, los retrasos se pueden ver aquí, pero también pueden ustedes notar que los potenciales de acción duran distinto y tienen formas distintas. O sea, no todos los potenciales de acción fueron hechos iguales, ¿me explico? Entonces, si ustedes preguntan cómo es que se da esa conducción, pues resulta que las células del corazón están conectadas por unas proteínas que de hecho son hemicanales, o sea, mitades de canales, que cuando las dos membranas de las dos células que se van a conectar se juntan, hay una cadena de señalización que hace que los hemicanales se alineen y se hace un hueco. Y entonces esos hemicanales ahora tienen la función de permitir o dejar o no dejar pasar algunas cosas. Se llaman gap junctions en inglés, no sé cómo se diga en español, pero supongo puntos comunicantes o puentes comunicantes o algo por el estilo. Y la idea es que tienen las células que están conectadas en el corazón, tienen más o menos 8 de esas, que son más o menos el número de vecinos que una célula puede tener. Si la célula tiene una forma más o menos como de cilindro, balón de fútbol, algo por el estilo, fútbol americano, no sé, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si se produce un potencial de acción en una célula, el potencial de acción va a pasar a las células vecinas, presumiblemente porque las juntas comunicantes dejan pasar iones, ¿no? Hay toda una serie de estudios recientes que dicen que no es tan fácil, no es así de que pasa y ya. Esta era la manera en la que pensaban hace mucho tiempo los científicos que se daba la comunicación entre neuronas, que era así como directo, membrana con membrana, se llama sinapsis eléctrica. Ahora sabemos que no es así. Bueno, sí hay neuronas que están conectadas con sinapsis eléctricas y son más de las que pensábamos hace no tanto tiempo, pero en realidad la manera de comunicación predominante entre neuronas no es de esta. Ahora, esto es muy importante porque eso quiere decir que las células en el corazón están fuertemente acopladas. Donde fuertemente acopladas quiere decir, si yo produzco un potencial de acción y yo estoy comunicado con él, con una gap junction, la probabilidad de que él produzca un potencial de acción es 1. ¿Sí? O casi 1, o sea, es una cosa, sería muy raro que no lo produjera. Y en un sistema fuertemente acoplado como ese, si hay un ritmo en una célula que está conectada con otra, y ese ritmo es tal que la amplitud de los potenciales de acción de la célula que estoy hablando, digamos de A, los potenciales son de amplitud grande y el ritmo es grande, y el ritmo es corto, por ejemplo, entonces es más rápido comparado con algo así.
el ritmo va a ser el ritmo de la célula A. ¿Ok? O sea, al rato, si da tiempo, les cuento de un problemita que hay con esto, porque resulta que los potenciales de acción del nodo sinoatrial, que se supone que son los del marcapasos, son potenciales de acción chaparritos y gorditos y lentitos. Y los potenciales de acción de los ventrículos son potenciales de acción rápidos en cuanto a su subida, que es esta parte de aquí, se llama upstroke en inglés, y tienen un ritmo ligeramente más rápido en los ventrículos y en los atrios y en otros lugares donde no son los marcapasos. Entonces ustedes podrían preguntarse con toda la razón del mundo cómo es que el marcapasos está en el nodo sinoatrial. Es un problema que si se puede les cuento después y les enseño algunas figuritas que sugieren mucho. Les puedo decir que a la comunidad médica no les entusiasma este tipo de preguntas porque rompen un dogma, pero la respuesta está en que nosotros tenemos un nervio vago que está forzando el sistema desde afuera y parece ser que el nervio vago es la respuesta. Hay estudios de un ruso que se llama Pokrovsky, por a quien le interese, que son súper interesantes al respecto. Entonces, bueno, en el libro de texto lo que ustedes van a ver son potenciales de acción de este tipo. Estos ya son más como los potenciales de acción que se verían a lo largo del ciclo de conducción. Y de hecho esto es algo que se puede reproducir con un modelo con dos ecuaciones. Entonces vamos a ver cómo se verían esas ecuaciones en un minuto. Primero les voy a platicar, o dos, les voy a platicar de otra ilustración de por qué la excitabilidad es importante, pero ahora en el sistema nervioso. Entonces, alguien antier, anteayer o cuando haya sido, mencionaba las células del lugar en el hipocampo. Entonces, disculpas para los que viven en Morelia porque hace poquito vieron un video de estos, ¿no? Entonces, les quería mostrar un video de células del lugar en el hipocampo. Este es un registro que hice hace algunos años, les explico qué es lo que están viendo. La idea aquí, tienen una mesa y tienen, no sé si ven, pero hay unas marquitas en la frontera de la mesa. Estos son lugares en donde la rata puede ir a recoger alimento. Tienen unos foquitos con luces LED y tienen unas bocinitas que producen un sonido. Entonces la idea es que la rata recibe una señal que es auditiva, pero además tiene una componente visual, y entonces la rata sabe a qué lugar ir por comida. O sea, aquí lo que ven es un cable, y ese cable está conectado a la cabeza de la rata, que a su vez tiene un casquito, pero ese casquito es en realidad un implante crónico. Entonces ustedes agarran al animal, hacen una cirugía, implantan los electrodos, cierran, y si lo hicieron bien, el animal no se muere y ahora trae electrodos que les permiten a ustedes registrar la actividad de neuronas mientras el animal produce un comportamiento. ¿Sí? Entonces, a ver si se escucha. ¿Escucharon eso? Bueno, esos son potenciales de acción en una célula del hipocampo. Se llaman células piramidales en general, y algunas piramidales del hipocampo producen actividad específica para lugares en donde la tarea se está realizando. Y por eso se llaman células del lugar. Que de hecho hay toda una teoría, y hace poquito, el año pasado, hubo un premio Nobel al respecto, porque se supone que el sistema de localización, digamos el GPS, de hecho sí le pusieron, el GPS del vertebrado en general y de algunos peces y de otros animales, pues está en el hipocampo, en donde hay células, en donde hay codificación de información espacial. Entonces se pueden de hecho reconstruir las trayectorias de animales con este tipo de registros solo viendo la actividad de las neuronas. Entonces, bueno, esa es una razón por la cual pensar en excitabilidad es importante, ¿no? Ahora, lo que está pasando en una célula de estas es que si ustedes tuvieran un electrodo cerca del soma, por ejemplo, de otros lugares, uno de los mejores para ver potenciales de acción, lo que está pasando es que hay recepción de señales a lo largo de toda la célula, en particular en el árbol dendrítico de la célula. Todas esas señales de alguna manera se integran en un punto espacial, o en varios de hecho, y de ahí se produce un potencial de acción si las condiciones que se generan a partir de esa integración son favorables. Entonces, eso se llama integración. Por cierto, si llegan a ver un libro de un cuate que se llama Isikevich, usa la palabra integración de manera muy grosera, pero lean el libro, porque tiene cosas muy buenas, pero esa parte no. Y el asunto de la integración es importantísimo, porque lo que nos permite pensar a nosotros es en cómo se generan los potenciales de acción, pero en términos de la comunicación que reciben las células. Entonces es importante.
Cuando nos fijamos en exactamente cómo es que esa comunicación se da, pues resulta que hay una transducción sináptica. Entonces aquí hay un esquema de cómo se vería una conexión de esta célula que tiene un axón que va a dar cerquita del árbol dendrítico de esta otra, y si hacemos un zoom se ven ahí como las dos membranas están juntitas, y si hiciéramos un zoom todavía más grande se verían las dos membranas separadas con un espacio de más o menos 20-30 nanómetros, y ahí ocurre un proceso de transducción que va como sigue. Si esta es la célula que dispara, produce un potencial de acción, la depolarización en la membrana genera una cadena de señalización que libera calcio. El calcio a su vez hace que se produzca una exocitosis, y entonces se libera neurotransmisor que se difunde esos 20-30 nanómetros hacia el otro lado. Del otro lado es como si ustedes tuvieran una llave difundiéndose hacia una chapa. Del otro lado hay proteínas que son receptores específicos para ese neurotransmisor, y cuando se activan porque el neurotransmisor se ligó, deja pasar iones, y el paso de los iones genera una corriente. Entonces noten que había una señal eléctrica, se convirtió en señal química, y de ahí se convirtió en señal eléctrica otra vez, y por eso se llama transducción electroquímica. Entonces lo que pasa con esos procesos cuando son cientos es que se generan perturbaciones en la membrana que se propagan a lo largo del árbol dendrítico y se producen potenciales de acción si las condiciones son adecuadas. Entonces, a nivel de redes, esto es un experimento, no sé si se ve, pero este es un registro que hizo, creo que no es ilegal si digo que lo hizo Emilio. Lo que es ilegal que lo haya hecho, ¿no? ¿Sí ven? Son como foquitos de Navidad, ¿no? Bueno, eso es un registro hecho en una rebanada de hipocampo, ¿no? En el verano de hace un año, en el que lo que hicimos fue tomar un ratón y registrar la actividad de varias células al mismo tiempo. Esas son varias células, no es una, son varias. Entonces lo que estamos tratando ahora es de ligar estas dos cosas, ¿no? Estamos tratando de investigar reglas que nos digan cómo es que se da este tipo de actividad en tejidos específicos donde nosotros sabemos que hay patrones específicos de conexión y de susceptibilidad a la presencia de fármacos, etc. Entonces, ¿sí? Cuando dices varias, ¿podemos distinguir ahí cuáles son esas áreas? Sí. ¿Cada poquito es una célula? Sí. Okay. Sí, exacto. Cada poquito es una célula. Y de hecho hay algunas que disparan tan seguido que casi nunca se apagan, ¿no? Bueno, en este caso no. Sí hay unas, ¿no? Por ejemplo, estas granotas, de hecho son interneuronas, casi no se apagan. Pero estas aquí hay varias, ¿no? Cada una de esas es una célula. Si da tiempo les enseño un poquito de lo que estamos haciendo con eso, pero en principio ya se imaginarán, ¿no? Sobre todo que ya tuvieron un curso de redes al principio de la semana, que mucho de esto va a dar precisamente al contexto de tratar de estudiar gráficas y de cómo se transforman las gráficas con la actividad, y qué pasa si le quito calcio y le pongo calcio a la preparación, qué pasa si le pongo L-Dopa y es una rebanada en el estriado, que no sé si sepan, pero es un tejido involucrado en la enfermedad de Parkinson, y el L-Dopa es una droga que reciben las personas que tienen Parkinson, etc., ¿no? Entonces, bueno, es como para decir, la biofísica importa, ¿no? Entonces vamos a fijarnos un poquito en biofísica. Entonces, ¿el potencial de la membrana cuánto tiempo? ¿Tengo 10? Sale, entonces voy a acelerar el paso para llegar a donde queremos, ¿no? Entonces, en principio lo que hay debajo del cofre es canales iónicos que permiten el paso de moléculas cargadas y se genera corriente. Cuando esa corriente pasa, lo que estamos alterando es el potencial transmembranal. Aquí hay un campo eléctrico, aquí también, y la diferencia entre dentro y fuera se llama potencial transmembranal. Ese potencial de membrana es la variable de interés. Entonces, en principio, lo que tenemos es que hay movimiento iónico, se cambia el potencial y podemos formular una ecuación de conservación en la que decimos el movimiento de carga alrededor de la membrana, o sea, lo que no cruza es esta. Hay un capacitor aquí, y la idea es que hay una separación de carga. Más el movimiento de carga a través de la membrana tiene que ser igual a 0. Y con eso tenemos una ecuación diferencial que se ve... una ecuación diferencial que se ve como se vio ahorita, y ahorita voy a entrar en detalles. Y de hecho, después lo que podemos hacer es preguntarnos cómo es que se ve ese movimiento de carga a través de la membrana. Pues resulta que hay un montón de proteínas y un montón de otras cosas que medían ese movimiento a través de la membrana. Y hay una forma de generar una expresión general para ese flujo transmembranal sacando un libro de termodinámica ¿no? Esa expresión es esa. Si quieren detalles, después podemos hablar al respecto. Y entonces,
resulta que esa ecuación que les enseñé ahorita, que hace rato, que es esta, pues ahora se puede escribir explícitamente en términos de los movimientos de tipos de iones específicos que sabemos que existen. Entonces hay canales de sodio, de calcio, de potasio, de cloro, y ya, ¿no? Por ahorita. Entonces, con eso en mente, podemos estudiar varias cosas como plasticidad cinética. Me lo voy a brincar porque me interesa llegar a otra parte. Si se puede, regresamos, pero no creo. Tenemos a las 3:30. Ok. Sale. Entonces, en principio, ¿cómo es que se producen los potenciales de acción? Bueno, de una manera un poco más matemática, la idea es que tiene que tener un proceso que haga que el potencial suba y luego otro proceso que haga que el potencial baje. Y eso lo pueden pensar como un proceso en el que tienen una variable B, que es de interés, y tienen una suma de dos cosas que ustedes ya saben que son corrientes por la ecuación que les enseñé hace rato. Y esas dos corrientes se las pueden pensar como pesadas, ponderadas por una W y un 1 menos W, por ejemplo. Entonces, la parte que tiene el 1 menos W en este caso es una corriente, no sé si se ven, perdón por estar muy chiquito el tipo, pero hay una flecha hacia arriba. Entonces, esta es la corriente que empuja hacia arriba y eso pasa cuando W es pequeño. Y esta es la corriente que empuja hacia abajo y hay una flechita hacia abajo, que es lo que pasaría cuando W es más grande, ¿no? W entre 0 y 1. Entonces, la idea es que si W es pequeño, entonces se empuja para arriba la corriente y cuando W empieza a crecer, porque W crece cuando B crece, entonces se cambia el balance y baja el potencial. Entonces esa es la idea y aquí está rapidísimo ilustrado cómo es que pasa eso. Entonces aquí está el potencial de membrana, aquí está una transformación de W que nos permite ver el curso temporal de W como para que vean que es más lento. Y aquí se ven las corrientes. Entonces esta verde es la corriente de sodio, en este caso, y esta roja es la corriente de potasio. Y noten que la corriente de potasio se activa tantito después que la de sodio. La corriente total es esta azul. Entonces no sé si se nota, pero al principio es negativa, después es positiva y eso es lo que hace el balance. Ahora, en un plano fase, ustedes pueden empezar a estudiar este tipo de cosas con respecto a los puntos fijos y pueden preguntar si hay ciclos límite, etc. Entonces una de las cosas que pasan es que hay una manera más o menos predecible de ver estos sistemas. Para empezar, la ecuación para B, cuando uno plantea la pregunta de cuál es la seroclina de B, o sea, cuándo el cambio en B es 0, resulta que obtenemos una curva de este tipo que más o menos detalles, ustedes pueden pensar, es un polinomio cúbico en B. Y de hecho esa observación la hizo Fishhook, que era un matemático brillante de los 50s, 40s, y con eso avanzamos mucho en nuestro entendimiento de cómo se ven estas cosas como sistemas dinámicos. A eso se dedica Laurent últimamente porque esa doble exponencial se puede aproximar a tercer orden como un polinomio cúbico, ¿no? Entonces, la otra seroclina, que es la seroclina de la variable de recuperación, que pueden pensar ustedes es como una ecuación logística. Entonces, la idea de esta dinámica es que si tienen a W en cualquier condición inicial, W persigue a su estado estable, que es W infinito, y resulta que el estado estable crece cuando crece B. Entonces, cuando el potencial va para arriba, el estado estable va para arriba y W va para arriba porque va persiguiendo su estado estable. Cuando el potencial baja, W infinito va para abajo y W va persiguiendo su estado estable, y eso es lo que hace que W baje también. Y ya tienen el sistema completo. Entonces, de ahí pueden inferir cómo son las trayectorias, nada más jugando con la geometría en un plano fase. Y entonces se pone divertido porque ustedes pueden encontrar toda clase de cosas allí. Entonces aquí hay diagramas de bifurcación, no voy a entrar en detalles, pero la idea es que vean que hay regímenes de biestabilidad, bifurcaciones en las cuales tenemos puntos asintóticamente estables y después tenemos ciclos límite. Tenemos también un zoológico de bifurcaciones que pueden producirse con ciertas manipulaciones y de eso les voy a hablar ahorita, con eso voy a terminar. Entonces voy a brincar un pedacito para llegar aquí. Entonces fíjense. La ecuación para B la podemos ver como esa suma que les dije yo hace rato, pero en principio la contribución de la corriente que empuja para arriba la puedo separar. Entonces puse una A con una flechita para arriba para denotar la contribución de la corriente que empuja para arriba, que es la de sodio, en esencia, o sodio y calcio si quieren. Y luego la otra es la corriente que empuja para abajo y aquí le puse una A con una flecha para abajo, ¿sí? Que es en esencia la corriente de potasio. Si ustedes factorizan esa contribución relativa de la corriente de hacia arriba y sacan la capacitancia que salió del otro lado en la ecuación, pues ahora lo que tienen es otra vez una suma ponderada, pero tienen un factor de amplificación fuera. Y es muy útil ese factor de amplificación porque resulta que esa A, que representa el número de canales de sodio, es un predictor de qué tan rápido es el potencial cuando sube. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es escalando dB de T.
Entonces, si queremos preguntar qué tan rápido sube el potencial, estamos preguntando por el máximo cambio en B con respecto a T, pues estamos escalando con eso, ¿no? Entonces, este cuate es importantísimo. Y de ahí también sale otra cosa. Como yo factoricé A con flecha para arriba, ahora tengo que dividir la otra contribución. Y esto, este cociente que está aquí es muy sexy desde un punto de vista fisiológico, porque nos habla de un balance. En fisiología todo el tiempo estamos pensando en balances. Este es el balance de corriente de potasio con respecto a la corriente de sodio, o de corriente que empuja para abajo con respecto a la corriente que empuja para arriba. Y cuando pensamos en esos balances, ahora podemos pensar en qué pasa cuando el balance de corriente se altera, ¿sí? A nivel de expresión genética, porque hay patrones de expresión, ya se imaginarán, que las células tienen en sus membranas un zoológico de canales, y eso está regulado por expresión genética y regulado también por factores externos, y todo eso va cambiando. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo para un balance de 1, 2, 3, etcétera, nada más piensen que hacia la derecha hay más canales de potasio relativos a los de sodio, más masa para la misma leche o algo por el estilo, si fuera pastel, ¿no? Lo que ven es que para la misma condición inicial hay una hiperexcitabilidad que de hecho se queda arriba, pero empezamos a subir la contribución de los canales de potasio, y entonces la misma condición inicial ahora genera potenciales de acción distintos que de hecho en algún momento van a parar. Menos excitabilidad, más potasio, y eso tiene sentido porque tenemos corrientes de potasio que contribuyen más, ¿no? Bueno, ahí están las corrientes, si quieren los detalles después los vemos. Vamos por la carne, ¿no? Me voy a brincar el corazón porque además les quiero enseñar otra cosa. Mira esto. Ya estábamos en el hotel, ¿no? Y estábamos viendo Big Bang Theory. Entonces, hay una gran cantidad de estudios, no tantos como yo quisiera, pero en los que se demuestra que la regulación de expresión de canales en las neuronas es algo importante para saber cuál es la función que las neuronas cumplen en momentos específicos del desarrollo. Porque ya se imaginan que la misma neurona, en una de esas no hace lo mismo cuando ustedes son bebés que cuando son adultos, suponiendo que esa neurona sobrevivió todo el camino. Entonces, eso es un ejemplo, nada más para tener las citas ahí por si acaso a alguien les interesa. Y ahora les voy a contar de un problema que es como de ciencia básica, pero ilustra mucho como el feeling del trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años hacia el pasado, ¿no? Inmediatos. Esta es una imagen del cordón ventral de una drosófila. ¿Quién sabe quién es drosófila? ¿O quién no sabe quién es drosófila? Levanta la mano. Es una mosca de fruta, ¿no? Es una cosa chiquitita. El adulto de drosófila mide 1 milímetro a lo mucho de grande, ¿sí? Este es el cordón ventral, que es el equivalente, si quieren ustedes, a algo parecido al cordón espinal de nosotros. Entonces, ahí hay neuronas motoras, igual que en el nuestro. Hay neuronas que se dedican a decirle a los músculos cuándo contraerse. Y esas neuronas motoras incluyen a una que se llama MN5, que uno puede ir a cada drosófila adulto y preguntar, ¿dónde está MN5? Y te hace así, porque es la más grande de todas. Y además uno puede hacer cruzas para que salga verde en un microscopio de fluorescencia. Entonces puedes ir a verla y después puedes ir a un electrodo, bajar el electrodo con mucho cuidado y pacharla, o sea, poner el electrodo cerca de la membrana y solo decir, y entonces tienes la neurona agarrada, literalmente, con cierta presión, y puedes hacer un registro eléctrico. Y de hecho puedes hacer varias cosas, puedes marcar las neuronas. Entonces esta neurona, por ejemplo, nada más por interés, fíjense cómo en la pupa es esta amarilla y tiene un árbol dendrítico de ciertas características. Para cuando se convierte en larva, que es el periodo en el que ya va a generarse ¿cómo se dice? Capullo, ¿no? Y cuando se vuelve adulto, esto es lo que queda, ¿no? Estos insectos se llaman los metábolos, y nos interesa mucho estudiar cómo es esto, porque no solo las dendritas cambian, también la excitabilidad cambia y los patrones de expresión de canales cambian. Entonces es un problema espaciotemporal riquísimo que da para, ¿no? Entonces bueno, y además trabajar con drosófilas es barato. Lo que no es barato es el equipo, pero entonces, rapidísimo un recordatorio para que vean más o menos qué es lo que estaba yo viendo en los registros cuando vi la primera vez esto. En general, una célula excitable, y en particular una neurona, va a exhibir comportamientos como estos. Con un protocolo de estimulación de distintas amplitudes de corriente, la neurona para la corriente más abajo, digamos, va a responder tal vez con un potencial de acción después de un ratote, o no va a responder, pero sí se va a depolarizar tantito.
Con un poquito más de corriente puede que tengamos suerte y empezamos a ver un potencial de acción, y con más corriente va a haber más potenciales y hasta podemos ver transiciones a ciclo límite, espacios repetitivos. Entonces esa es la explicación que les dije antes, ¿no? También podemos ver que en lugar de ver esos retrasos hacia el primer potencial de acción dependiendo de la corriente, no haya retrasos, pero ahora haya estas oscilaciones hacia el reposo. Esas son dos configuraciones completamente distintas que tienen que ver con modos de integración en la neurona, que es lo que les estaba diciendo hace rato. Entonces, en este caso, lo que importa es cuándo llegan los estímulos y no necesariamente qué tan fuertes. Y en este caso, importa qué tan fuertes y no importa cuándo. Bueno, importa más si están juntos, pero nada más. ¿Sí? Entonces, este régimen se llama régimen resonante por esa razón, y el otro se llama régimen de acumulación. Hay autores que les dicen régimen de integración, pero ya les dije por qué, porque no está muy bien eso. Entonces, con eso en mente, estos son 4 ejemplos de registros en batch que hicimos en esas neuronas. Entonces, lo que hicimos fue ir a agarrar MN5 4 veces, y lo que tienen son ejemplos de 2 respuestas a 2 estímulos de corriente, con la misma corriente, de hecho, es la misma neurona, el mismo tipo de neurona identificable, es el MN5. Entonces, el registro negro es la respuesta con menos corriente, el registro rojo es la respuesta con más corriente. Y la idea es que, pues, si ustedes se fijan, por ejemplo, en tienen solo un potencial de acción en respuesta al estímulo. El estímulo siguió hasta más o menos por aquí, eran como de 250 a 300 milisegundos de estímulo. Y lo que hizo fue como regresar hacia un estado estable, y además el estado estable sugiere, si estuviéramos hablando de un sistema bidimensional, este estado estable es un nodo, porque no hubo oscilaciones, fue así como la convergencia. Esos eran los ojos con los que yo estaba viendo esos registros, y yo dije, ¿cómo es posible? Porque este otro está regresando como si fuera un foco. Ya les dije lo de la resonancia, y se supone que son neuronas motoras. Para que se den una idea, esa neurona comanda el músculo dorsolateral de la mosca, que es el que hace esto. Y las moscas contraen sus músculos dorsolaterales a 200 Hz, porque ustedes saben que las moscas comen, se aparean, se enojan, se pelean, ¿no? Volando. Entonces es importantísimo controlar estos músculos, porque si no, el animal no puede comportarse como se comporta normalmente. Y el dogma es que como es una neurona que controla la frecuencia de aleteo, pues subirle el drive a la neurona, el estímulo a la neurona debería de generar más aleteo, y bajarle el estímulo debería de ser menos aleteo. Debería de ser un control muy fino además. Pero resulta que las dinámicas son como de resonancia y de agregación, y que ahí se ven como de repente focos, o por ejemplo este rollo que les dije hace rato, ¿no? Uno espera el primer potencial de acción, es el primer tipo de mecanismo, pero resulta que si le suba la corriente ahora se comporta como si estuviera resonando. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Los registros, con el cuate con el que estaba trabajando, me dijo, no, ve, checa tu pH, checa no sé qué, de seguro tienes un relajo en tu preparación y por eso es que se ve todo eso. Y yo dije, no, yo creo que es un patrón de expresión de canales y por ahí va la cosa. Me convencí, fui y le pregunté a todo el mundo, recibí la retroalimentación que yo quería escuchar y regresé a escribir mi modelo, ¿no? Y resultó que, ahí está nada más una esquemita, no sé por qué salió al final la neurona de la que estoy registrando. Esta es una ilustración del modelo que construí comparado con los datos. ¿Cuál es el modelo y cuáles son los datos? Ya terminé. Se los dejo. Bueno, luego alegamos por qué. Este es el modelo. Perdón, estos son los datos. Y este es el modelo. ¿Qué? Entonces, la idea de mostrarles esto es que vean que hubo un trabajo un poco meticuloso en cuanto al máximo de B de T. Esto es dB de T contra B, esto es B contra T, y las distintas respuestas con respecto al nivel de corriente de estimulación fueron más o menos como las de los experimentos, etcétera, etcétera. La propaganda ahí es, estos modelos son lo suficientemente buenos para ajustar ese tipo de detalles. Los modelos que están en los libros de texto, que son de conductancia, no permiten ese tipo de ajustes, ¿no? Es propaganda, así, miren, este modelo está bueno, ¿no? Bueno, el asunto es que cómo es que construimos ese modelo en el último minuto, ¿no? La idea, así, la cereza en el pie es esto. Esa ilustración salió no de ponerme a hacer simulaciones. Lo que hice fue un diagrama de bifurcación 1 en el que puse la corriente de estimulación y luego calculé si los puntos fijos en la coordenada B, la coordenada del potencial, que es la variable que me interesa, eran o focos o nodos, si asintóticamente estables, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, uno de esos diagramas es, por ejemplo, esta curva que está con el zinc. Que ya se imaginarán, tiene que ver con el balance de canales de potasio contra sodio. Y lo que resultó de empezar a hacer ese análisis es que variar el balance de corrientes de potasio contra sodio, pues varió la estructura de bifurcación que fui observando con respecto a la corriente de estimulación. Entonces de ahí lo que dijimos, pues fácil, vamos a hacer el análisis de bifurcación y luego escogemos un puntito en el diagrama y decimos, ese puntito es un punto que corresponde con un nodo asintóticamente estable, con un nivel de estimulación tal, antes de la transición a ciclo límite, ese tiene que ser el de registro 20, ¿no? Y así lo hicimos, agarramos el mapeo de bifurcación y lo asociamos con nuestros datos. Y lo que sacamos, disculpas, no se ve muy bien, pero en este lado la idea era mostrarles los valores de ese cociente que les estaba diciendo del balance de expresión de potasio contra sodio. Y lo que estamos variando es ese cociente y estamos estimulando a la neurona con un nivel de corriente que produce a lo mucho un potencial de acción y luego un picoampere arriba, que es más o menos la resolución experimental que teníamos. Entonces lo que estamos mostrando aquí es cómo se dan las dinámicas en plano fase. Si quieren les enseño los detalles después, pero hay un montón de ejemplos aquí que de hecho contradicen algunas cosas que están en los libros de texto, como por ejemplo las transiciones hacia ciclos de disparo cuando hay un foco siempre son vía bifurcación de Hopf. Eso no es cierto, ¿no? Hay cosas interesantes por ahí que si quieren podemos hablar de los detalles, pero el chiste es que vean que con ese mapa ahora nosotros podemos escoger y decir por qué los registros se veían como se veían, y la respuesta era precisamente el rollo del balance de corrientes de potasio contra corrientes de sodio, ¿no? Entonces el mensaje aquí es el análisis de bifurcación como una de varias herramientas que ustedes pueden tener a su disposición para estudiar sistemas dinámicos puede ser poderosísimo si ustedes logran contextualizar el modelo de una manera apropiada, porque aquí el chiste era que tuvieran las variables como entonadas y que además tuviera cierto significado ese cociente, ¿no? Tiene que ver con un nivel de expresión relativo de canales constructor. Entonces, pues el esfuerzo de tratar de contextualizar las variables matemáticas, en este caso, y yo digo en todos, es bien remunerado. Entonces, ahí va la línea del partido, al menos para casi toda la gente con la que yo trabajo. Sale pues, entonces ya lo demás lo voy a dejar por ahí, ¿no? Ya terminamos con el tiempo. Y yo tenía otra broma, pero ya no sé qué. Luego se las enseño. Este es ya el trabajo de gusto. Bueno, entonces, pues espero que haya estado relativamente claro, que haya sido muy rápido, ¿no? ¿Cualquier pregunta? ¿Cuál era el potencial de ese? ¿JS? De tener la zona de... Preguntas pocas. Sí. No, pues es que me sentí presionado. ¿Cuál J? En tu modelo, en el primer que estás haciendo. Pues era la corriente de estimulación, JS. JS. Sí, era una corriente de estimulación. ¿Constante o puede ser? Para este análisis es constante. Parte del trabajo que está haciendo Lin y que está utilizando César, en principio, es imponer un proceso estocástico para variar esa constante que nosotros ya sabemos induce ciertas bifurcaciones. Y ahora preguntar si siguen allí las bifurcaciones, porque hay una serie de fenómenos súper interesantes en los cuales tu intuición de dónde iba a haber bifurcaciones se rompe completamente. ¿Puedo dar un ejemplo rapidísimo? Digo, si ustedes ponen un... ¿Se ve? Sí. Bueno, si ustedes le ponen un pulso de corriente a la neurona en el tiempo T0, ustedes brincan de 0 amperes, de 0 picoamperes a quién sabe cuántos picoamperes, 200 picoamperes, ¿no? Y ustedes ven la respuesta de la neurona que ustedes tienen, por ejemplo, con un patch, una cosa así podría haber, de repente nada, y si ustedes suben, digamos, otros 10, 15 picoamperes, en una de esas ustedes ven así como que y pum, ¿no? Vieron la transición a ciclo límite con 10 picoamperes. Si ustedes hacen el análisis de bifurcación, pues en el análisis de bifurcación lo que van a ver es que tienen puntos fijos asintóticamente estables y luego tienen
puntos fijos no estables, pero rodeados de un ciclo límite. Vamos a suponer por ahorita que se ve así el diagrama de bifurcación. Es más, ni siquiera con estabilidad, así nada más, ¿no? Una cosa así. Entonces, para este nivel I0 de corriente, que es ocurrió una bifurcación en la que emergió un ciclo límite, y vamos a suponer por ahorita que era una bifurcación de Hopf y era súper crítica, porque no haya broncas. ¿Sí? Si ahora ustedes, esto es una novatada en los cursos de verano de neurobiología, dicen, ¿ya pachaste? Qué bueno. Pues ahora lo que quiero que hagas es meter una rampa de estimulación. Los muy truchos que hagan cosas de ecuaciones diferenciales están pensando, ¡ay, eso es trampa! Porque en el primero lo que estoy haciendo es cambiando un parámetro. Y en el segundo lo que estoy haciendo es poniendo una función del tiempo, que ya no es parámetro, ¿no? Ya el sistema es no autónomo. Y estoy forzando el sistema. Y entonces lo que pueden ver es que la neurona lo que hace es... a partir de aquí empieza a subir, 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 subir. Y en una de esas pasan el nivel, vamos a suponer que el nivel I0 estaba aquí. Pues se pasa. Y la neurona no dispara, o si dispara, disparó por acá. Eso se llama paso lento por bifurcación de Hopf en este caso. Porque te tardaste a ver la bifurcación. Pero hay veces que no la ves, de hecho la novatada es que si te dan la epsilon adecuada, si esta se llama epsilon por T, te dan la epsilon adecuada, tú nunca ves la bifurcación. ¿No? La novatada es que no vas a ver los potenciales de acción cuando ya pensaste que lo veías, ¿no? Pues es que otra es la bifurcación. Ajá, exactamente. O sea, lo que había que hacer es una homotopía para resultar. Exactamente. Entonces, en esos problemas, la agenda matemática de nuestro programa de investigación tiene un poquito que ver con estas transiciones y cómo se rompe la intuición que tú generaste con tu análisis autónomo, ¿no? En sistemas autónomos. Y hay una parte castigada. Sí. De hecho, creo que había otras preguntas. ¿Vale preguntar? Sí, vale. De hecho, justo me estaba preguntando qué tanto ocupan simulaciones en vez de integraciones numéricas para explorar un poquito de cuáles son las consecuencias de introducir estocasticismo simultáneo. Claro. De hecho, me estás recordando que no metí a Fernando Baltasar allí. Perdón, pero me dijeron que la... Yo soy un chiste, yo voy a decir. Y sí, yo voy a hablar ahorita a Fernando Baltasar, un colega mío con el que estoy trabajando ahorita, y estamos introduciendo un esquema en el que hay un procesor Stein-Uhlenbeck en lugar de la rampa esta, y lo estamos haciendo por ahorita con simulaciones, porque ya sabemos cuáles son los diagramas de bifurcación y dónde deberían estar las transiciones. Pero de ahí a que las veamos, Eso, sí. ¿no? Entonces, por ahorita sí, puras simulaciones. Además, si tienes cosas excitables, más bien es bien posible que te saque toda la dinámica excitable y simplemente el problema. Sí. Ahora, hay una cosa interesante que no sé si sí va a ser cierta, y de hecho alguien dio una plática hace poquito, no me acuerdo si en el Limas, en un lugar así, y es que si por ejemplo el proceso estocástico que sería el análogo a la rampa, ¿no? Es una función de T. Ahora es un Stein-Uhlenbeck con una varianza grande en lugar de pequeña. La varianza grande en principio se va asemejando más a un proceso con brincos, y los procesos con brincos son más como los pasos que vas en la rampa, y es más fácil ver bifurcaciones con varianzas grandes que con varianzas pequeñas. Que puede no ser obvio, para mí no era obvio, ¿no? Sí. ¿Puedes explicar un poco más a detalle cómo eliges lo de las bifurcaciones de las Sí. Sí. Es que había un diagrama aquí que se presta mucho para eso. Por ejemplo, ¿no? Variable de bifurcación, un eje horizontal, tal vez proyección sobre el punto fijo en el eje vertical, y lo que hicimos fue codificar primero. Entonces, por ejemplo, en este caso, igual, perdón, no les dije, ¿no? Pero los asintóticamente estables son los rellenitos, estos son nodos y estos son focos, y casi siempre las transiciones son de nodo a foco. Que además, dicho sea de paso, en la mayoría de los artículos ustedes no van a ver esas transiciones, pese a que son importantísimas en fisiología. No puedo decir lo suficiente de qué tan importantes son esas transiciones de nodo a foco, pero topológicamente no hay distinción, entonces en los artículos casi no salen. Y la razón es que este rollo de la oscilación es importante para la integración. Ahí hay problemas a ver que tienen más que ver con el rollo como de la intencionalidad de tecnología.
Entonces, aquí hay nodos asintóticamente estables y aquí hay puntos que ya no son estables. Aquí hubo una bifurcación de Hopf específicamente. No estuvimos mostrando, por ejemplo, si emergió un ciclo límite, aquí no lo ves, ¿no? Entonces, la idea es que, por ejemplo, cada uno de estos puntos es en realidad un sistema dinámico, porque lo que hicimos fue fijar un conjunto de parámetros. En específico, fijamos la corriente de estimulación. Entonces, si nosotros ya sabíamos, por ejemplo, que nuestros registros daban no sé, por ejemplo, transiciones hacia ciclos límite cerca de 2 nanoamperes y estaba cerca de los 2 nanoamperes, empezábamos a buscar por ahí y pues casi siempre lo encontrábamos luego. Si además en nuestros registros nosotros veíamos que había transiciones con espera primero y sin espera para corrientes más grandes, escogíamos uno de estos que se ve como así, porque en esos vemos bifurcaciones sillas nodo antes y después de Hopf y eso da las transiciones estas con los retrasos. No les dije eso, pero en principio ese era como el algoritmo, ¿no? Esas dos cosas en específico. Y la tercera, que es muy importante, pero es ya como una minucia experimental, es que uno casi nunca ve transiciones hacia ciclos repetitivos con bifurcaciones de puntos fijos. Casi siempre son bifurcaciones de ciclos límite, o full limit cycles. Por cierto, es una gran mentira que hay en un montón de libros. Entonces, más o menos esa era la idea. O sea, íbamos como que con los parámetros que sabemos del experimento, íbamos al diagrama y pues, ese tiene que ser. ¿Sí, más o menos? Bueno, pues vamos al café rapidísimo y volvemos.